Pese a la aclaración del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, de que el gobierno no ha entregado ni divulgado ninguna versión sobre un proyecto de reforma fiscal, la preocupación en todo el país y la atención sigue puesta en el proyecto de reforma fiscal del gobierno, cuándo se va a presentar y cuál es el contenido que tiene ese proyecto de reforma, porque eso toca los bolsillos de la totalidad de la sociedad dominicana, ricos y pobres, y dependiendo de la naturaleza de lo que se presente, vamos a resultar beneficiados o perjudicados. Y todo el mundo quiere resultar beneficiado en un proyecto en el que el presidente y el gobierno necesitan recaudar más para resolver o ponerle atención a los temas de mayor incidencia, especialmente de redistribución del ingreso y reducción de la pobreza en República Dominicana. Hemos invitado a José Lois Malcún, economista, que fuera gobernador del Banco Central, un hombre muy vinculado, igual con este gobierno, aunque no tiene una función pública específica, le reconocemos como uno de los hombres con mayor información sobre el comportamiento de la economía dominicana. Muchas gracias, Lois, por aceptar este diálogo. Y me interesa saber tu criterio sobre la necesidad o no de la reforma, porque hay algunos sectores que le han dicho, incluyendo la Asociación de Industrias, al gobierno de que este no es el momento de una reforma. ¿Qué piensa Lois Malcún sobre eso? Bueno. Comenzando por ahí. Como dice, llegó el momento. Llegó el momento, sí. En la última vez que estuve aquí en el programa, hablamos de la reforma fiscal. Sí. Y en otras ocasiones, pero como que eso era los preámbulos. Una ave perdida, como sí, que sí. se hablaba de eso y decían, ¿qué es lo que está hablando? Y como dice, ya llegó el cuco. Ya. Llegó. Eso se veía. Mira, hay un problema a nivel mundial y es que la pandemia costó mucho dinero y metió a todo el mundo en un hoyo. A Europa, Estados Unidos, Asia, América. Sí. Un hoyo grande. Y eso hay que pagarlo. Eso no es gratis. Esa deuda, eso que incrementó la deuda en todas partes y hay una preocupación generalizada de que la deuda que se ha asumido los gobiernos, Europa por ejemplo se disparó, ya todos los países de Europa están sobre el 100% del PIB con la deuda, unos 150, 200. Estados Unidos está que explota en cualquier momento. Ya volvieron a aprobar un presupuesto con otro tope de deuda, que eso tú sabes generó una crisis en el Congreso. Sí. Hay un problema serio y la gente no entiende eso, es muy difícil explicárselo. Por más que tú quieras justificar una reforma fiscal, eso nadie lo va a entender. Pero ¿cómo pagamos ese costo que se asumió para poder superar esa desgracia? No hay otra forma que no sea a través de reformas fiscales. Obviamente hay cientos de figuras impositivas que tú tienes que sentarte a discutirlas. El gobierno ha lanzado 2 propuestas que no son oficiales, sabemos que no son nada, eso va a cambiar probablemente. Quizá un poco para ver las reacciones. ¿Te refieres a los 2 documentos? El de a 2 documentos que están circulando, sí. Y el de 24 páginas. Están circulando 2 propuestas, algunas con cosas interesantes, otras que pudieran ser muy conflictivas, pero bueno, yo entiendo que ya el gobierno tiene que buscar ya el final del camino, o sea, tener una propuesta final y ponerla en la mesa de discusión del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social. Para tener un resultado a partir de enero del 2021. Tiene que comenzar en el 2022. 22. Ponerle en la mesa y comenzar a discutir ese asunto. Hay figuras impositivas que yo no creo que ni el país ni nadie va a discutir. Por ejemplo, el gobierno, vamos a comenzar por los gastos. Eso es lo primero que le van a preguntar. Sí, bueno, sí, definitivamente. El gobierno va a decir, mire, nosotros aquí hemos bajado los gastos de viaje,
las compras de equipo, los gastos de representación, los gastos de esto, hemos reducido la nómina pública, hemos hecho esto. Mire, aquí hay 60 mil millones de ahorros o gastos o se reducción eliminó de el gastos. despacho de la primera dama. Se han eliminado instituciones, OISOE, se eliminó el CEA, el CORDE. Aquí se ha hecho una serie de cirugías institucionales que ahora mismo aquí la gente no como entonces, esa francachela que había antes Fomper, aquí, se comenzó la eliminación de también, la CDE. y van muchas en camino. Entonces, el gobierno tiene que presentar en la mesa lo que ha hecho en ese caso. Pero también hay casos que el público quiere oír, porque eso lo pone contento y dice, oye, qué buen comienzo. Vamos a quitar el corralito y el barilito. Y el barrilito. Ya. Vamos a eliminar exoneraciones de vehículos. ¿Cómo que usted estaba diciendo que eso? Ferrari. Y va, todos esos vehículos. Con los congresistas. Sí. Hay que eliminar eso. A la gente hay que darle, vamos a resolver el problema del peaje sombra. El peaje sombra. 5.000 millones. Sí. Bajemos, ahorrémonos ahí 2.000, 3.000 millones. Entonces tú le presentas al Consejo no solo lo que tú has hecho, sino propuestas nuevas que vas a hacer, que vas a seguir ahorrándole dinero al gobierno. Ya. Todo lo que tú puedas eliminar como cosas que hoy todavía irritan, tú las tienes que poner en la mesa. Primero, antes de comenzar a hablar de impuestos. Y eso obviamente ya tú pones a la defensiva a los sectores empresariales, porque por ejemplo también ahí vi yo al representante del sector industrial diciendo que la reforma es cortoplacista y demasiado violenta. De choque. Pero primero, cortoplacista no es porque se está hablando de 2 o 3 años. Y segundo, no se ha dicho que esa las propuestas que están circulando sean esas. Hay que esperar antes de hacer declaraciones. Con los partidos no se puede contar. Los partidos van a estar opuestos. Opuestos, sí. El PLD se la va a jugar ahí, sacando provecho político a algo que ellos debieron haber hecho. Hace 11 años duraron sin hacer la reforma. Hicieron una mediatizada en el 2013, ¿tú te acuerdas? 2013, que sí, fue un claro. desastre. Sí, sí, sí. Que se suponía que se iban a recaudar, qué sé yo, 60.000 millones y se terminó recaudando menos de 20.000. Entre ellos la placa. Sí. Entonces ahí comienza la discusión de cuáles figuras impositivas tú vas a aplicar. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a revisar el aumento de las placas. A los vehículos de lujo. A los vehículos, la circulación. Claro. El impuesto a la circulación, como se le llama. Eso afecta a los pobres, ni a la clase media, porque la clase media aquí no tiene vehículos de lujo. Sí. La clase media es alta, sí, pero... Porque depende, en ese caso, el impuesto por el valor del vehículo. Por el valor del vehículo. Sí. Tú tienes que buscar una forma que afecte lo menos posible a la clase media y castigue más a esos vehículos que circulan por aquí. Si tú compras un Ferrari... O una Lexus. Una Lexus, tú vas a pagar. Tienes que pagar más. Ya. Y ahí hay un espacio para el aumento, la eliminación de las exenciones a las importaciones de vainas de juegos al azar. Y el aumento del impuesto del juego al azar. Yo le meto de todo a los juegos de azar. Porque aquí está todo el mundo jugándose el dinero ¿a cuánta lotería? Aquí hay lotería de por la mañana hasta por la noche. Todas las loterías. Ya. Y hay familia, bueno, la empleada de mi casa se gasta medio sueldo jugando el día. Los juegos de azar. Eso hay que penalizarlo. Sí. Han crecido mucho. El problema es que hay muchos legisladores que son dueños de banca, propietarios, y entonces hacen un pleito en el Congreso. Bueno, pero eso no. Y así tú analizas muchas figuras impositivas que se pueden revisar, y eso puede representar ciertos aumentos de ingresos. El IPI, por ejemplo, se habló del IPI. El IPI, de ponerle 3 tramos, bueno, yo a eso no sé, yo dejaría como está el IPI, exento hasta... Porque el IPI tiene un componente social especialmente para personas adultas que, sí, bajo el concepto de que es necesario tener una vivienda, han hecho grandes esfuerzos
en su momento compraron vivienda a precios relativamente bajos. Entonces, y esas viviendas, por el lugar en donde están, se han revalorizado, tenido una plusvalía muy alta, pero ahora no pueden pagar un impuesto por vivienda suntuaria. Exacto. Ese es un problema, ¿eh? Ese es un problema. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, como te digo, ahí hay 3 tramos del IPI, uno del 0 hasta 5 millones, creo que un 0,5% hasta 8 y de ahí en adelante un 1. El problema del IPI es que no se paga. Le están bajando 1 millón de pesos al valor de la propiedad. 6 a 5, sí. De 6 a 5. Y le están poniendo medio hasta 8. Ya. O sea que los que estaban en el tramo de 7 a 8 ahora pagarían 5.5%. De acuerdo con esa propuesta, que uno no, ya sabemos que uno no sabe si va a ser viable, tú sabes. Bueno. ¿Qué otra figura? Luego está la figura del impuesto, el ITEVI, que es el impuesto que abarcaría algunos sectores sociales importantes. Bueno, educación, mira, por ejemplo, privada. El ITEVI y el impuesto sobre la renta, ahí que está el problema. Ya. Tú vas a discutir una serie de pequeñas figuras impositivas que te pueden generar 15, 20 mil millones de pesos de ingresos y va a haber consenso. Ahora, cuando tú entras al grueso del problema, que es el ITEVI y el impuesto sobre la renta, se está proponiendo un aumento de 30% al impuesto sobre la renta, para después bajarlo a un 27% otra vez. Eso obviamente de una vez genera entre el sector empresarial ya protesta, un rechazo. Yo siempre tengo la teoría de que mientras más elevado sea el impuesto sobre la renta, más se evade. Es una relación inversamente proporcional. Mientras más se eleva, mayor es la evasión. Aquí hay mucho relajo con la evasión, eso lo sabemos. 30, 40% del impuesto que se debe pagar se evade. Puede ser que tú negocies con los empresarios. Mira, yo 2 años, 3 le voy a subir al 30 y después se lo bajo a 25. No a 27 otra vez, sino a 25. Porque yo siempre, mi opinión es que bajando el impuesto de la renta, aumenta la recaudación. Eso se da en casi todas partes. He visto al presidente Luis Abinader en momentos anteriores a estar en la presidencia hablar de la posibilidad de bajar impuestos para aumentar el monto recaudado. Sí, claro. Porque él tiene también el criterio de que mientras mayores impuestos, mayor evasión. Es la evasión. Exactamente. Yo no sé ahí al final cómo va a quedar, cómo van a llegar ese tema del impuesto sobre la renta. Y el otro es el impuesto sobre la renta a personas físicas, que también se está elevando a un 35% más, con ingresos de más de 1 millón, creo. Sí. Es sobre los 74,000 pesos mensuales de salario. Exacto, que es 1 millón al año. Que se suma, exactamente, sería aproximadamente 1 millón al año. Entonces se llevaría, el tope sería un 35%. 35%. Porque aquí hay muchas profesiones independientes que son profesionales que, por ejemplo, los médicos, consultorios médicos que ganan, no hay forma de que sí, ahí las profesiones con el fisco, y los abogados también, los abogados, las oficinas de abogados y muchos ingenieros también. Sí, hay servicios de esos. Servicios que ganan mucho, mucho dinero. Y consultorías en general. Consultoría en general. Sí. Y eso ahí es una mina de oro, pero es difícil agarrar. En fin, ese tema ahí del impuesto sobre la renta, tanto a personas físicas como a jurídica, eso bueno, no sé, en una discusión con los sectores del consejo, ¿en qué puede quedar? Ahí eso es más difícil saber. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con José Lois Malcún sobre este tema de una potencial posible, hay quien dice necesaria, reforma en el fisco de República Dominicana. En un momento retornamos. José Lois Malcún, algunos economistas plantean que hay otras opciones distintas a tocar tantos impuestos y a generar
una inquietud y una preocupación, sobre todo porque hay pequeños impuestos, pequeños temas, recaudaciones que van a generar inestabilidad y hasta pérdida de apoyo político. ¿Tú crees que ciertamente hay opciones para el gobierno recaudar, por ejemplo, poniendo en venta acciones como las de las sedes o Punta Catalina o la refinería y dejar todo esto tranquilo? ¿O es necesario? Lo que pasa es que eso tiene también mucha oposición, eso no es fácil. Los dominicanos no les gusta que vendan los bienes del Estado, hay reacciones siempre en contra de eso y además es un ingreso de una sola vez. Vendiste el 50 metros de Punta Catalina, ¿cuánto te entraron? 1.000 millones. Ya. El impuesto no, el impuesto es permanente. Sí, entonces año, tú sí. puedes combinar las dos cosas. Sí. Porque volviendo a eso, por ejemplo, hay muchos impuestos, como tú dices, que se habla ahí de los colegios privados. Los colegios privados. La clínica privada. El impuesto a la poner el educación. impuesto a ciertas actividades educativas y de salud, pero que cae en el ámbito privado, dejando exento todo lo que es público. Sí. Así como existe un colegio para personas de clase rica en el centro de la capital, también hay pequeños colegios que son privados en muchos pueblos. Que en muchos países pagan impuestos. Aquí no. Aquí no. Sí. ¿Tú entiendes? Porque ese es el problema también, que por eso hay países en América Latina que tienen una presión fiscal de un 20, 22%, y la de nosotros en 14%. ¿Por qué la diferencia? Porque ahí no se escapa, muy pocos se escapan, muy pocos sectores tienen exenciones como la tienen aquí. Aquí hay demasiadas exenciones fiscales. Ya. Estamos hablando de 130.000 millones al año de exenciones. Ya. Que si se aplicaran los impuestos que corresponde, el gobierno recibiría 230.000 millones, pero no puede, porque hay sectores que sabemos que en otros países igual están exentos, como es la salud y la educación, Ya. pero la salud y la educación pública. Bien. Entonces, ¿tú crees que hay que subir la presión fiscal del 14 Así, a 2%. a un 2% la presión Son fiscal? 120.000 millones que necesita el gobierno. Ya. Ahora, ¿es fácil conseguirlo sin meterle mano al ITEVI? Sí, es muy difícil conseguirlo. Y el ITEVI es el problema número 1 de la reforma. Ese es el problema número 1. Ese y un poco también el impuesto sobre la renta, de lo que hablamos. Sí. Porque tú subir a 30% te genera unos 10, 12, 15.000 millones más de ingresos, yo no sé, pero como te digo, hay que evaluar también lo que implica la evasión, porque mientras yo sigo diciendo que a veces tú tomas una medida de subir impuestos y eso afecta el consumo, y al final el aumento de ese impuesto se pierde por la caída del consumo de ese producto. Llega un momento donde ya el impuesto te baja el consumo y al final no te representa ningún ingreso. Tú tienes que medirlo. Pero en los documentos que hemos visto hay un elemento curioso, pero muy interesante, que es establecer un impuesto de un 1% para los bienes exentos. Bueno, vamos a hablar del ITEVI. Me interesa saber tu criterio sobre esa posibilidad, que es muy pequeñito, digamos que no es que no se sienta, pero... Hay dos versiones del ITEVI. A ver. Una, que fue la que planteamos aquí hace 2 o 3 meses, tú la puedes ver, el programa debe estar por ahí, ¿no? Sí, sí. Yo decía, bueno, hay que mantener exento 10 productos. 10 productos. Básicos, especialmente productos alimenticios. Alimenticios. El pan, la canasta básica. Eso, y meter ITEVI a todo lo demás. Langosta. ¿Y por qué yo tengo que hacer esa excepción ITEVI a langosta? Oh, ¿tú comes langosta? ¿Cuántas veces? No, muy difícil. Camarones, o sea, ciertas crustáceos y muchísimos productos que están exentos del ITEVI. Que están exentos del ITEVI, que no consume la gente pobre, más ni la clase media. Muy poca clase media lo consumo ocasionalmente. Yo no te digo que una familia no compre un día 2 libras de camarones para hacer un asopado. Sí. Pero eso es un día. No es el arroz del día a día, la habichuela. ¿Tú entiendes? Entonces, hay productos que pueden pagar ITEVI y se dejan esos 10 exentos. ¿Quién estaría en desacuerdo con eso? Bueno, los políticos van a decir, los partidos, ¿sabes? Los voceros de los partidos una vez van a protestar que están subiendo el ITEVI, que eso va a maltratar a la gente pobre, porque eso es parte del juego, ¿no?
el otro modelo es, que me gusta, Así, sí. A ver. 1% a todos los exentos. 1% a todos los exentos. ¿A ti te gusta ese Sí, modelo? porque me gusta. Ya. Tú me dirás, bueno, ¿en qué afecta a un pobre ir a comprar Me- arroz y pagar un 1% de ITEVI? O medicamentos y pagar un No, 1. eso no. ¿Qué pasó? Medicamento, no, porque Tú es lo que dejarías fuera, totalmente. ese es más delicado, si yo lo dejaría fuera. Los Fuera. medicamentos, Educación, sí, educación también. también lo Sí, dejaría yo no fuera. la toco, no. Ya. No la toco. No lo tocas. No. Ya. Pero vamos a decir, vuelvo y te digo, Pero ese mecanismo del 1% como forma de reducir la evasión. eso es. Con eso, lo importante no es lo que tú vas a recaudar, porque es un 1%. Tú vas a recaudar algo, pero eso es insignificante. El impacto que tiene eso es que tú reduces la evasión del ITEVI. Y evadir ITEVI es un crimen, porque el ITEVI, nosotros somos los que lo pagamos. Totalmente, los consumidores. Exactamente. Y tú lo pagas al momento Entonces en que yo tú le digo, compras yo le los puedo bienes. explicarle al país, señores, un 1% sí, va a costar un 1% más, pero va a evitar que se roben X mil millones de pesos que se roban con el ITEVI, que lo pagamos nosotros. Sí. Y ese dinero va a ayudar a los sectores pobres, eso va a pagar gasto social, para lo que sea. Esa sería una propuesta interesante. Obviamente, en términos de recaudación, pudiera no ser tan buena como la otra, de dejar los 10 exentos y los demás aplicar el 16. Bueno, esa puede generar más recursos. Ya, muy bien. Pero en fin, ahí de lo que se trata es de reducir la evasión. Ya. Y por eso yo me amarro más Ya. al 1. Yo creo que es un poco conservadora también la propuesta de reducir del 18 al 16 en un periodo de 3 años. Porque podría ser bajar un poco más el ITEVIS, que es una medida que podría tener mucha simpatía en general, porque en definitiva podría ser, imagínate tú, por ponerlo, un ITEVIS de un 10%. Un ITEVIS de un 10% a estos productos y servicios en general podría reducir si se toman medidas eficaces para aumentando, por ejemplo, la sanción, la criminalización de la evasión fiscal. Se puede. Yo creo que eso sería un alivio para... Pero sería un alivio para la sociedad, sí. Y el gobierno aumentaría. Claro. Porque en definitiva estamos buscándole solución por un problema de evasión fiscal muy alta. ¿De cuánto es la evasión del ITEVI? ¿El 40%? 30%. ¿O 30%? Y el impuesto de la renta mucho más. Bueno, entonces eso es muy alto. Un escándalo. Y aquí tenemos gente que va eso no es alto, no, en eso productos. Es un escándalo. Por ejemplo, tú dices, mira, lo de la rifa y los riferos que paguen más impuestos. Hay gente que, bueno, tú dices, bueno, bebidas gaseosas, azucaradas, que paguen más impuestos. Eso es lo que mata. Bebidas alcohólicas, que paguen más impuestos. Eso lo está prohibiendo muchísimos países ya, la bebida tabaco, que pague más cigarrillo, impuestos. Por ejemplo. Cigarrillo. Tabaco, todo eso. Bueno, pero yo no veo a nadie en el área gubernamental hablando de esa posibilidad. Bueno, yo espero que cuando se presente la propuesta, perdón, usted quiere hacer una observación, tú me preguntaste la medicina. Sí, yo te hablé de lo que pasa es que ¿por qué no la medicina? Porque la medicina ninguna paga nada. No paga nada, está exenta. El problema es que cuando tú vas a un supermercado y tú compras, tú haces tu compra, aparece tu factura. En alguna dice ITEVI, nada, o sea, ITEVI, nada. Entonces, hay un grupo que paga ITEVI y otro que está exento. Sí. Ahí es que está el problema, en la exención de un paquete de productos donde uno paga y otro no. Ahí es que está el problema de la evasión. Entonces, por eso yo te digo, no toque la medicina, ese 1% nada más, a lo que hoy está exento en los bienes que consume la población. Pero yo no entiendo por qué razón República Dominicana es uno de los países que paga el precio más alto por los medicamentos, incluyendo medicamentos genéricos o medicamentos esenciales. Sí, es decir, las personas con enfermedades como cardiopatías o diabéticas o
problemas renales, etcétera, que tienen que obligatoriamente todos los días consumir pastillas o medicamentos, están condenados a pagar unos precios verdaderamente exorbitantes. Aquí se paga y no hay nadie que proteja o defienda a esas personas. Se paga muy caro la medicina. Muy caro los medicamentos. Cualquier servicio te cuesta y muy la caro. Salvación de la gente, de mucha gente que yo oigo, ¿no? Son los genéricos. Por ejemplo, gente de mi entorno que son personas pobres, normalmente cuando tienen problemas que les recetan, se buscan genéricos y los precios son 4 veces más baratos. Ya. Porque es que hay medicamentos realmente que parten el alma, ¿no? No, te parten el alma y el bolsillo. Hay un medicamento y son imposibles de adquirir. Esos medicamentos de la presión, que yo tomo siempre cuando esos 4.000, 5.000 pesos, una cajita, eso es duro. Oh, pero es que durísimo. Duro. Óyeme, el Ministerio de Salud Pública tiene un departamento para medicamentos de altos costos, que son medicamentos que en determinados casos se requieren y hay que ayudar a las personas. Claro. Y eso es un área de altísimo costo para el Estado. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Impositivamente. ¿Qué puede ocurrir? Porque el hecho de que se pongan impuestos es una manera, a un pequeño, un 1%, por ejemplo, de evitar la evasión. Porque a los que venden esos medicamentos a precios, en un país te pueden, qué sé yo, en México, por poner un caso, tú compras medicamentos para el tema cardiovascular y los medicamentos que te venden, que si yo te puede costar $20 una caja de 100 pastillas. La misma caja en República Dominicana con 28 pastillas te cuesta igual. Sí, y en España te cuesta la mitad. Y en España te cuesta centavos. Y entonces, ¿por qué pasa eso en República Dominicana? No sé, las farmacéuticas, los promotores, el negocio, nadie le puede meter mano a eso tampoco, porque no... Y con los laboratorios que ya se han instalado aquí, que hay muchos medicamentos que fabrican en el país, con licencia. Pero ese es un tema grave, gravísimo, que tiene una repercusión social y que no sabemos la cantidad de personas que por falta de acceso a los medicamentos están muriendo. No lo sabemos. Así de Bien, simple. ¿Qué otro aspecto podría ocurrir, por ejemplo, José Lois Malcún, con este tema y que no represente un costo político y un costo institucional, digamos, para el gobierno? Ya tú dijiste, los partidos no lo van a aprobar. El gobierno tiene también que vender la idea de que va a privatizar muchas cosas. Por ejemplo, las tierras del CEA. Hay millones de tareas que están ocupadas ilegalmente, que están invadidas, que están... Toda esa tierra hay que recuperarla y ponerla en venta, subastarla. Todavía ahí está Ciagana con más de 6.000 cabezas de ganado funcionando. Que hagan una subasta con los ganaderos del país, vendan ese ganado. Igualmente Corde todavía tiene empresas que eso se puede vender. El CEA todavía maneja 2 ingenios, uno directamente y otro que está por contrato, creo que por venir, y el de, no sé, el de Barahona, en fin, todo eso, el gobierno tiene terminar que de liquidar el FOMPER. Y FOMPER. Y yo creo que todo eso le generaría mucho dinero al gobierno, como una forma también de ya vender empresas como refinería, las EDES, Punta Catalina, las EDES, ese otro hoyo negro que el presidente dijo que iba a reformar. Ahí hay que meter la mano porque también hay instituciones. Hablamos de la tarifa. El petróleo está a $80. $80 en este momento. ¿Cómo tú mantienes la tarifa? ¿Cómo tú mantienes el precio de la gasolina congelado? No tenemos idea del monto de dinero que el gobierno ha asumido sin transferirlo. Más de 9.000 millones en los últimos 4 meses para mantener el costo del combustible. Y cada semana eran 300 y 400 millones. Cada semana. Y que eso no se refleje en los precios de los productos. Para que eso más se mantenga, pero ya no puede. Ya tuvo que soltar un poco ahora y aumentó y sigue para arriba el petróleo. ¿Qué vas a hacer? Es una situación compleja y eso te afecta el transporte, te hace la tarifa eléctrica, te hace casi, te abre un hoyo más grande todavía.
en términos del déficit al sector eléctrico y afecta también el factor inflacionario, que es un elemento que está ahí latente. Por supuesto. Porque yo decía que el aumento de precios, la inflación era coyuntural. Eso lo dije hace 3 meses. Pero insistí de que era una inflación que iba a desaparecer a fin de año, que no era por factores ni monetarios, ni fiscales, no era un problema interno, ni de producción agrícola tampoco, no es cierto. Sí. Era un problema externo. Pero se ha mantenido. Por el petróleo. Yo pensaba que a esta altura del juego ya está bajando la soya y el trigo, han bajado un poco, pero no lo suficiente porque el transporte lo está jodiendo todo. El transporte. El flete estaba, un furgón que te costaba $2.500, te está costando $20,000. Transportarlo desde Asia aquí o de 15,000 de cualquier sitio. Entonces eso es incosteable. Así es. Vamos a hacer una pausa nueva en este momento con este diálogo. José Eloy Malcún, economista y gobernador del Banco Central. En un momento retornamos. En Estados Unidos, algunos de los grandes ricos como Warren Buffett o el dueño de Microsoft, Bill Gates, hablaron de la necesidad de que Estados Unidos impusiera más impuestos a los ricos. A mí me gustaría saberlo, si tú estarías de acuerdo con que el gobierno dominicano piense más en recaudar por vía de las grandes fortunas y los grandes negocios, que expandir o ampliar la base del ITEVI que afecta y toca al conjunto de la sociedad, lo que podría hacer más inaccesible a los alimentos, a los medicamentos, a la educación, cuestiones básicas en una sociedad con pobreza y con grandes distancias entre ricos y pobres en República Dominicana. Y mira, ahí hay dos pensamientos, el pensamiento demócrata y el pensamiento republicano. Sí. La teoría, bueno, los demócratas siempre han abogado por eso. Vamos a aumentar el impuesto a los ricos. Sí. Los republicanos dicen, no, vamos a bajar el impuesto a los ricos. Porque si tú me le aumentas el impuesto, me frena la inversión. Porque esos son la gente que invierten. Y Reagan demostró que era así. ¿Qué hizo Reagan para decir que tuvo un éxito en el periodo que tuvo en términos económicos? Que tumbó los impuestos y la inversión se disparó. Entonces depende mucho de, ahora mismo por ejemplo, como está Estados Unidos con la deuda, se está hablando de un impuesto a las transnacionales de 15% en el mundo. Ya. Es un acuerdo que están asumiendo todos los países. Y se está hablando en Estados Unidos de un plan de reforma de 10 años para recaudar $2 billones. Ese impuesto obviamente va a afectar a los que más ingresos tienen, a las corporaciones, a los grandes capitales. Sí. Aquí se puede aplicar un impuesto a las ganancias, aunque sea transitorio. La pandemia le ha dado ganancias a muchos sectores, ganancias extraordinarias, digamos. No todo el mundo perdió en la pandemia. No. Ok, entonces se puede ahí hacer algo, pero como te digo, aquí estamos hablando de que se paga un 28 de impuestos sobre la renta más un 18 de ITEVI. No es que aquí estemos cobrando impuestos bajos, el problema aquí es que lo paga muy poca gente, es la evasión. Si aquí no hubiera evasión, aquí se pueden hasta bajar los impuestos, se puede aplicar una tasa, ¿cómo se dice? Plain, una tasa 15% ITEVI, 15% impuestos sobre la renta, 15% arancel, a lo que paga. El 15-15-15 que yo le llamo. Sí. Fósforo, potasio y hidrógeno, ¿no? ¿Cómo es? Los tres, el abono. 15, 15, bueno, 15. El abono, ok, de acuerdo. Aplicarle un 15 a todo el mundo. A todo flat. Pero si pagaran, lamentablemente aquí el problema es la evasión. Entonces, como te digo, hay mucha evasión, la gente se la juega, se busca, vende, usa efectivo, todavía los negocios te quieren
chantajear que si tú pagas en efectivo te tumbas 5% es así que te lo manejan. Yeah. Y una acción más fuerte de la autoridad responsable de la recaudación, de persecución penal, por ejemplo. Es que aquí no meten preso a nadie por eso. Tú sabes que yo te conté, creo que aquí fue que conté algo del efecto Lola, ¿no? Ah, el efecto Lola, sí, Entonces, claro. en El España, efecto Lola Flores en España. hablando sí, con el lo director, yo era recuerdo. ministro de Finanzas, hablando con el director del puesto interno de España, Sí. ellos habían bajado mucho la evasión. Y yo le pregunté que qué había logrado, cómo lo había logrado. Dice, el efecto Lola. Digo, Pero- ¿cuál es Lola? ¿Cuál es el efecto? Oh, Lola Flores. Ya, La metieron presa, la metieron presa. un ícono, y todo el mundo comenzó a pagar. Comenzó la gente a asustarse. Sí, Pero aquí no hay Lola. sí. Pero igual ha pasado con los procesos que le han seguido a personalidades como Leo Messi, por ejemplo, o no, allá Cristiano Ronaldo. O allá te como, persiguen a quien sea. Allá no o juegan. Shakira, que hay unos procesos abiertos. Y si no se cantean con todo y multa, lo meten preso Ya. también. No importa Entonces, que sea una estrella de lo que sea. de lo que sea. Ah. Entonces la reforma fiscal podría contemplar en otro plano un aumento de Más el presión, tipo de sanción, tiene que haber más por ejemplo, presión, más sanciones. consecuencias muy fuertes contra los evasores. Sí, sí, Y hay grandes evasores. Hay que dar un ejemplo. Oh, Hay grandes evasores. grandísimos. En este gobierno podría ser un elemento, digamos, de Yo creo que objetivo para aumentar las recaudaciones. yo creo que con los cambios que se están viendo en este país, porque la gente tiene que ver una cosa, el que no valoriza, al margen de reforma fiscal o al margen de cualquier cosa que pase, el dominicano que no valorice lo que está haciendo el presidente Abinader, los cambios que se están dando en este país, oye, nosotros no merecemos que gobierne Rafi Trujillo aquí en el próximo periodo. Sí, porque yo te digo una vaina. Después que lo que vivimos nosotros estos últimos 16 años, de las vainas que se vieron ahí, Sí. de los desastres, de las vagabunderías, oye, eso es vergonzoso. ¿A dónde llegamos inclusive a ubicarnos en el mundo entero los indicadores, cómo nos ubicaban entre el tercer país más corrupto del mundo? Llegaron a calificarnos, o sea, éramos una vergüenza. Y el esfuerzo que está haciendo este gobierno para desentar la administración pública, oye, para independizar, que mucha gente le tiene terror a esa vaina. Hay sectores de poder aquí que no quieren que eso se lleve una ley al Congreso. Tienen miedo de que la independencia del poder judicial sea un asunto constitucional. ¿Tú no sabías eso? Yo no sabía eso, ¿no? Miedo. Tiene miedo a probar acá. La gente no quiere seguir haciendo lo que hacen siempre, que si viene un sometimiento, una vaina, comienzan los cabildeos, llaman al presidente, llama al otro, a la procuradora, y todo se resuelve, como se ha resuelto en el pasado. Ya. Inmunidad. Esa vaina ahora no existe. No. Para nadie. El presidente ha mantenido una postura muy pero ven clara. acá, eso no tiene precio para este país. Pero la gente no valoriza muchas veces eso. No valoriza lo que se está haciendo en lo institucional, en el manejo del dinero. Ahora mismo aquí no pasa una compra o una contratación, sino es por un proceso, oye, de transparencia total. Una coma mal puesta en una licitación, te la devuelve la dirección. Carlos Pimentel. No, pero ven acá. La dirección de una compra coma, y contratación. espérate, mira, esa coma está mal ahí. Devuelve esa vaina para allá. Pero ven acá. Y eso es un ahorro de miles de millones, como se hacía antes la vaina en este país. Sí. Todas las obras que se asignaron grado a grado a base de soborno, comisión. Aquí hasta para comprar papel sanitario se pagaba comisión. Sí. ¿Cómo logramos que eso se mantenga, Lois? Bueno, porque yo confío que mientras el presidente Abinader esté ahí, eso no va a cambiar. Yo no veo una... y el partido, yo no te voy a decir que en el partido no haya gente en el gobierno, a veces que son gente que, tú sabes, que no se alinean. Hay personas a veces que no se alinean. Eso tú lo sabes. Sí. Pero bueno, hablando de eso también, hay una comisión que aprobó el presidente de abogados para recuperar dinero público. Dinero público robado. Robado. Que la encabeza, creo que
Jorge Luis Polanco. El abogado Jorge Luis Polanco, sí. Eso para mí, aunque hubo momentos en que hubieron gente que quisieron boicotear esa iniciativa, pero eso es muy importante y es una demostración más de hasta dónde quiere llegar el presidente para recuperar lo que se robó aquí. Y tú conoces quién es Jorge Luis Polanco y el grupo que está ahí, que son todos abogados son 14 de primera línea, de abogados, sí, abogados de primera línea que están ahí. Así es. Entonces yo creo que esa es otra demostración de hasta dónde se quiere corregir los entuertos del pasado. Y yo creo que eso puede representar para el gobierno un alivio. Nunca institucionalmente, ningún gobierno de República Dominicana, excepto cuando cayó la dictadura de Trujillo, se había creado un organismo o un grupo de abogados para buscar la recuperación de los fondos públicos. Y aquí no hay que hacer, no sé, parece que mucho escándalo, ni tomar medidas de coerción, sino presentar la prueba y decir, mira, así, tú quieres un proceso en el Ministerio Público, sí, aquí va. No, porque hay mucho que está en la superficie, tú lo ves de... tú no tienes que cavar mucho. Entonces, yo creo que sí, que esa es una gran decisión y una valiente decisión del presidente de la República. Valientísima. Porque en definitiva también se le está otorgando mediante decreto un poder de negociación y de presentación de resultados al Estado Dominicano. Yo no sé cuánto está previsto que se recaudará por esa vía, pero... Mira, lo que sea es una iniciativa excelente. Y eso va a poner mucha gente de su baba en remojo, porque tú sabes que hay muchas fortunas aquí. Que se han hecho a base del Estado. La relación con el Estado. Una relación incestuosa. Una vaina que es incestuosa completamente. Totalmente inadecuada, aprovechando el poder, el ejercicio del poder, las relaciones primarias. El abuso de poder. Abuso de poder y el acceso a posiciones privilegiadas, ciertamente. José Eloy, me gustaría saber, el presidente de la República, ¿en qué momento debe comenzar a presentar su propuesta? 2 semanas máximo. 2 semanas. Sí, ya estamos en octubre. Si se quiere meter algo de esa reforma dentro del presupuesto del 2022, algunas figuras impositivas, tiene que hacerlo entonces en este mes, porque como te digo, hay que aprobar el presupuesto en noviembre. Puede ser hasta en diciembre, pero como las discusiones pueden extenderse, yo creo que ya este mes tiene que poner en la mesa de negociación el plan que ya el gobierno va, digamos, a presentar finalmente. ¿Puede asumirlo solo el gobierno y el PRM sin los partidos políticos, aún los aliados? Es más importante la sociedad civil, los sectores empresariales, el sector trabajador y grupos así de los partidos políticos. Tú no puedes contar con ellos. Puede ser que alguno dé una opinión favorable sobre alguna figura impositiva, pero por lo general van a ser críticos y van a estar, primeramente el PLD. Leonel puede ser que diga un caso, sí, estamos de acuerdo con esa figura, o igual que los reformistas, pero el PLD no se puede contar con ellos. Pero yo creo que eso, al final, si tenemos el consenso de los sectores más representativos de la sociedad, como te digo, eso es suficiente. Con eso yo creo, ahora no va a ser fácil tampoco. No. ¿Qué vamos a hacer con el déficit del Banco Central? Se ha mantenido y que ha habido, digamos que eso pesa demasiado sobre la economía dominicana. Sí, el fondo ha dicho ya 2 o 3 veces que hay que hacer una nueva ley de capitalización, un nuevo plan de... Pero no se ha cumplido la ley de capitalización. No, pues eso pasó a la historia. Por ejemplo. El tope era 300,000, la primera, y ya está en 700 y pico. Y ya está en 700,000. No, ellos están trabajando con Hacienda, porque la idea es que la deuda pase ya al gobierno totalmente, y que el Banco Central no vuelva a emitir deuda, que sea solamente el Ministerio de Hacienda, ¿ok? Que asuma eso. Y el Ministerio de Hacienda, a su vez, ya pagaría los intereses que paga hoy el Banco Central por las emisiones de los bonos, y sacar al Banco Central de ese papel, de ese rol.
Esa es una propuesta y además también hace una asignación anual del presupuesto para cubrir el cuasi fiscal. Porque lamentablemente ese cuasi fiscal cuesta 1.3% del PIB, 1.2, que es los intereses que tú pagas. Que tú pagas por eso. Y el gobierno lo que está transfiriéndole al Banco Central es 1.6, o sea, la mitad. Entonces la otra mitad, ¿cómo tú la cobres con más deuda? Entonces tiene que buscarse un equilibrio de manera que en 15, 20 años se vaya desmontando esa deuda y eso se resuelva. Pero eso es parte también de lo que algo se escribió en uno de esos documentos de la propuesta, se habló del tema ese, sí. Y se está trabajando en eso y eso en cualquier momento va a salir. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, una última pausa en este diálogo con José Eloy Malcún, economista, ex gobernador del Banco Central, sobre este tema de la reforma fiscal en República Dominicana. José Eloy Malcún, la cuarta revolución tecnológica de la que estamos siendo testigos ha incorporado tantas aplicaciones y tantas nuevas tecnologías y software para facilitar la vida de la gente y ha incorporado para el sector financiero actividades que ya tú no tienes que desplazarte físicamente. Toda la información salarial, toda la información impositiva, toda la información de tu salud, de las operaciones que tú realizas, están digitalmente en manos de las autoridades. Todo eso se puede abreviar, todo eso se puede unificar y el gobierno tiene un resultado distinto del que tú ofreces cuando haces una declaración de impuestos o lo que sea. ¿Por qué no nos apropiamos nosotros de las nuevas tecnologías y ayudamos desde el sector financiero, el sector público, a que la gente sincerice su realidad? Tú sabes, una de las cosas que yo también tengo que reconocer que el presidente entiende la problemática de este país. Cuando él te dice, mira, yo tengo aquí 12 reformas que tengo que hacer y la voy a poner en una mesa de negociación, 12. Aquí hay que reformarlo casi todo. Tomemos la reforma del Código Laboral. ¿Ok? Sí. El problema del Código Laboral es que actualmente una empresa tiene que pagar pensión, Sí. seguro de salud y cesantía. Y cesantía, sí. Muchas empresas no aguantan ese costo. Entonces, ¿qué hacen? Van al mercado informal. Y tú tienes aquí un 55% de las empresas en la informalidad. En la informalidad. ¿Cómo tu diablo digitaliza la informalidad? La informalidad. ¿Tú entiendes? Esa es la diferencia. Entonces ahí tenemos un serio problema. Y eso hace también que la bancarización tenga problemas, porque tú tienes que tener, como decíamos ahora, 300 sucursales y no bastan. 300 sucursales. Tú vas a un banco en Estados Unidos y no ves a nadie en fila. Y eso no existe. Aquí tú vas a los bancos y tienes que esperar 20 minutos para llegar a un cajero. No, con las medidas de prevención por COVID, las filas son fuera de las instituciones financieras. Y con un servicio, a veces hay bancos con unos servicios pésimos también de atención al público. Tienes que aguantar todo eso cuando tú no necesitas. Si tú tuvieras eso, hubiéramos bancarizado y tuviéramos digitalizado todo eso, eso no se necesita. No obstante, hemos avanzado en algunas cosas. Por ejemplo, ya el gobierno ha desarrollado un sistema informático muy bueno de todo lo que es la atención a los pobres. Hay una base de datos bastante buena. Sí. Desde años atrás, no estoy hablando que se hizo ahora, pero es una base de datos que ha servido para canalizar estos programas de ayuda. De ayuda social. Sí, política social. Sí, en muchas instituciones también se ha mejorado el proceso de tecnológico. Hay páginas web ya que tú entras en algunas instituciones y es un lujo. Sí, pero yo me refiero a que el Estado pueda tener
una sola información. Sí, yo sé, yo te entiendo. Una sola información que ahí te resuma todo lo Sí, todo lo que tiene que ver con toda la información del registro civil, Junta todo. Central Electoral, todo el tema de tu voto, pero además vinculado con la información financiera No, tuya. y financiera y fiscal Y fiscal. todo. ¿Cómo no se puede? Se puede, es posible. Sí, se puede, pero como te digo, mientras estemos con un mercado paralelo, ¿no sabes? Eso, tú puedes hacer eso con un 40% pero hay un 60% que no hay forma de que tú puedas conseguir la información de ese sector, porque no hay forma. Digitalizar eso es imposible, o sea, tenemos que ir reduciendo la informalidad, haciendo que, pero hay un problema con el código laboral. Tenemos años diciendo, vamos a reformar el código, vamos a eliminar, tenemos que renegociar la cesantía, porque no podemos pagar pensión y cesantía, una cosa u otra. Así lo establecía la ley originalmente. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces es un costo que se eleva demasiado el costo. Por eso los salarios aquí también se mantienen deprimidos, porque es que no lo aguanta, el sistema no aguanta eso. Bien, pero vamos a ver una cosa. Si un ciudadano cualquiera, tú le planteas, mira, vamos a sincerizar tu estatus y tu situación de ingresos. Tú tienes un salario, tú tienes un déficit en tus costos mensuales. ¿Cómo tú resuelves el déficit que tú tienes? ¿Te endeudas o hay alguna otra manera que tú tienes de ingreso que tú no declaras? Tú verás las cosas que van a aparecer, toda la información que estará disponible sobre las maravillas que se hacen en la economía popular y que forman parte de la informalidad. Sí, lo que pasa es que el negocio informal está al margen de todo eso, de los bancos, de los sistemas financieros. Nadie le presta un chele. Eso es lo primero. No llevan contabilidad de nada. O sea, ellos llevan su contabilidad, tú sabes. El administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira, acaba de anunciar que van a incorporar al sistema bancarizado en los próximos 3 años, 4 años, 1 millón de personas, y que lograron una alianza con un grupo con unas nuevas tecnologías que se llama MIO, que van a incorporar a empresas informales, negocios informales, incluyendo el frutero. Él puso ayer un ejemplo, él dijo, tú ves, los que te venden las batatas asadas en la autopista Duarte tienen un dispositivo para aceptar tarjeta de crédito. Y ya están incorporados. Sí. Y eso significa abrirle muy fácilmente, sin muchas complicaciones, una cuenta, y el dinero, todo eso va a un sistema en donde ellos van ahorrando sus recursos. Se bancarizan. Todo eso es posible con el sector informal. Banco de Reserva es un banco del Estado, claro, pero si la banca privada ve que los riesgos ahí no son muy grandes, también podría entrar. Y ahora hay que también ayudar a esas empresas en lo que es administración, contabilidad, gerencia, o sea, para que vayan organizándose, porque a veces no es tanto porque sea informal, no, es porque es un caos. Sí, si se prepara mejor, si la empresa se organiza mejor, puede presentar, aunque sea informal, algún estado de situación contable o lo que sea, más o menos pueden desenvolverse, tú sabes, pero algunas no pueden presentar nada. Sí, pero hasta el vendedor de fruta en la esquina puede tener el dispositivo. Sí, puede tener eso, sí. Y de verdad que me parece genial, que interesante, que reduce significativamente el uso del dinero en efectivo. Para ahí vamos y todo, tarde o temprano, uno más adelante, otro van atrás. Sí. Pero por eso hacia ahí vamos a terminar todo. El mundo se va a digitalizar, la inteligencia artificial va a desarrollarse, nos va a dominar. Nosotros dentro de 50 años, lo que va a verse aquí, tú ni yo no lo imaginamos. Así bueno, que hay países asiáticos donde tú no ves el dinero. No. En Europa ya tú no ves el dinero en efectivo. No lo ves. No lo ves, definitivamente. No lo ves. Te manejas con la tarjeta, te manejas con el móvil o con los códigos. Y supermercado donde tú entras, compra, y en la medida que tú vas comprando en el carrito se va registrando. Se va registrando y tú te vas, empaque y te vas por ahí mismo. No pasa por un cajero, nada de eso. O sea,
Tú ves cosas que están pasando allá y tú dices, ven acá, pero ¿en qué siglo estamos? ¿Me entiendes? Y lo que pasa es que aquí hay cosas, han llegado muchos avances, no hay duda. No hay duda, cierto. Han llegado, no es que tampoco no estamos avanzados que muchos otros, hay otros que están más jodidos. Más, sí, más atrás que nosotros. Sí, más atrás. Tal vez no más jodido, pero bueno, más atrás. Más atrás. Bueno, José Eloy Malcún, muchas gracias por esta conversación. Siempre es gratísimo hablar contigo y tener tu punto de vista sobre estos temas, una experiencia ya vivida, no solo en República Dominicana, sino en muchos otros países de la región en donde ha vivido y trabajado como consultor de organismos internacionales. Muchas gracias a José Eloy Malcún por este diálogo sobre la reforma fiscal. Y gracias a ustedes por la compañía.